Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar este segundo día de jornadas. Este tercer bloque de la interfaz rural, nuevo territorio, nuevas necesidades de legislación y autoprotección va a ser la ponencia inaugural a cargo de Alejandro García, jefe de la sección técnica forestal de Cáceres Este de la Junta de Extremadura, con su ponencia Antropología y paisaje rural, usos históricos del fuego. Adelante. Sí. Sí, pues bueno, empiezo así y si puedes hacerte del inalámbrico, ¿vale? Muy buenos días, amigos. Vengo a contaros hoy una historia de encuentros y desencuentros, una historia con final incierto, pero por suerte interactiva, en la que podemos todos nosotros influir o definir el final que queremos, un final que puede ser realmente dramático o un final muy feliz. Los protagonistas de esta historia son el hombre y el fuego. Vamos a recordar primero unas imágenes. Todos debemos gritar. Todos contra el fuego, todos contra el fuego. No queméis lo que es vital. Toda esa belleza, todos contra el fuego. Tú lo puedes evitar. Todos debemos gritar. Todos contra el fuego, todos contra el fuego. No queméis lo que es vital. Toda esa belleza, todos contra el fuego. Tú lo puedes evitar. Es curioso ver vuestras caras mientras observamos el vídeo, porque la gente más jovencita está muy seria, diciendo, ¡jo, qué vídeo más malo! Pero los que tenemos ya más de 20, entonces ya nos estamos sonriendo como mínimo, porque es verdad que nos hemos criado con esta cancioncilla y a muchos nos ha influido bastante. En particular yo tengo claro que sí, porque este tipo de ideas en mi juventud, con unas ambiciones ecologistas muy intuitivas, pues me animaron a seguir estudiando y a seguir entendiendo este tema. De hecho, si me hice primero ingeniero técnico forestal y luego ingeniero de monte, es porque don Félix Rodríguez de la Fuente y vídeos como este pues te animaban, ¿no?, a amar la naturaleza. Pero hoy, después de años de experiencia y de estudio, he vuelto a reflexionar sobre el tema y considero que esto que hemos visto es el principio del gran error, en cuanto a la conceptualización del fuego y el incendio. Todavía esta cancioncilla, estas tonas, me dan ganas de cantar esto, ¿no? Y viene a mi cabeza. Y me doy cuenta de que pasa a muchísima gente. En la difícil aventura de introducción del fuego como herramienta de gestión forestal, en Extremadura, donde me está tocando librarla, me encuentro demasiados prejuicios que son completamente comprensibles. Si es que nos hemos criado con este latiguillo, ¿no?, todos contra el fuego, y sonaba tan bien, ¿verdad? Realmente hay que darse cuenta de que desde que el hombre, en el Paleolítico, descubrió cómo encender fuego, y a partir de ahí, ¿qué he hecho con el mando? Y a partir de ahí a cómo interrumpir la combustión para hacer carbón vegetal y tener la energía allí
donde la necesita y cuando la necesita, el fuego nos ha acompañado constantemente, no como una simple herramienta, sino como la principal herramienta para la evolución humana. La revolución industrial no hubiese sido posible sin el fuego. Se dice que donde hay agua hay vida, pero si pensamos en términos humanos, para que haya vida humana es necesario fuego. Solo el fuego ha estado, por tanto, intrínsecamente unido y ligado a la evolución humana. Desde ese momento, desde el Paleolítico, el hombre ha utilizado el fuego constantemente como herramienta, en unas ocasiones pues de manera quizás infructuosa, y en otras ocasiones, además, el fuego ha acabado con siglos de conocimiento como la Biblioteca de Alejandría. Hay que estar rencorosos por ello. Bueno, es una herramienta. Lo que vengo a proponer hoy es que nos reconciliemos con el fuego. Si entendemos, como se entiende científicamente, que es un factor ecológico, no podemos educar en contra de un factor ecológico, como reconozco que se nos educó de alguna manera a nosotros, ¿no? Tengo puesto aquí ese machete nicaragüense, para que no se me olvide contaros una anécdota. Luego hablaremos un poquito más de Nicaragua, donde he tenido unas experiencias curiosísimas en temas relacionados sobre todo con formación, educación y concienciación sobre incendios y fuego. Estando en Nicaragua hace un par de años, ocurrió un drástico episodio, y es que un señor con su machete, que es la herramienta que utiliza todo el mundo para todo, para salir al monte, para cultivar, para partir cocos, absolutamente para todo. Por desgracia es casi la única herramienta que tienen. Pues un señor mató a 4 o 5 personas de su propia familia. Aquello creó una convulsión nacional. Todo el mundo hablaba de la educación en Nicaragua, del machismo en Nicaragua, pero de lo que no se hablaba es de los machetes en Nicaragua. Fue con un machete, pero no se estigmatizó el machete. Pues es un poco lo que está pasando con el fuego, o lo que ha pasado en estas generaciones con el fuego. Realmente el fuego le es al incendio lo que el agua a las inundaciones. Es todo cuestión de medida. De la misma manera que el ganado a la desertificación. Esto es el producto del sobrepastoreo. Yo no he visto zonas más arrasadas por ningún incendio que las que he observado en algunas zonas de Extremadura, hasta el suelo mineral verdadero por sobrepastoreo. Por lo tanto, me gustaría hacer esta distinción. Si llamamos incendio forestal aquel fuego incontrolado que se propaga por la vegetación, a mí me gustaría hablar de fuego forestal como aquella herramienta de gestión territorial, de gestión forestal, si la ponemos el apelativo forestal. Y para eso he traído a colación una frase que le cogí, por cierto, al doctor Ramírez de una de sus presentaciones de la Dama de Hierro. Vale la pena conocer al enemigo, entre otras cosas, por la posibilidad de que algún día se convierta en un amigo. Y hay que tener claro una cosa: en el entorno mediterráneo no tenemos montes naturales, no tenemos montes en los que no haya ninguna intervención humana, por lo tanto, no pensemos en los parques naturales. Parques naturales, si hay un rayo y un incendio de rayo, también se acude a apagar el incendio. Y si hay una plaga, se atiende. Por lo tanto, no hay ninguno que sea completamente natural. Eso implica que nuestros montes requieren de gestión continua, para hacerlos sostenibles y, en la medida de lo posible, aunque sea secundario, rentable. Lo que es evidente es que cuando esa gestión se interrumpe, entonces quien gestiona su parte, quien renueva la naturaleza, es sistemáticamente el incendio forestal. Este es un episodio que muchos de vosotros conocéis, pero que a mí me apetecía resaltar aquí. En el Yellowstone National Park fue el sitio donde se inventó el concepto de parque nacional. Fue allá por 1800 y pico. Bueno, pues hace relativamente pocos años, en 1988, hubo una serie de incendios durante aquel verano que estuvieron ardiendo 3 meses. Los esfuerzos del gobierno americano fueron absolutamente desmesurados e infructuosos. Se echaron cientos de millones de dólares en la extinción de aquel incendio, que al final fue el otoño, con sus lluvias y sus nevadas, quien verdaderamente extinguió. Más de 500.000
de hectáreas arrasadas, una cantidad ingente de dinero y de recursos invertidos en la extinción, pero por lo menos luego tuvieron la suerte de insistir en qué había pasado allí. Dedicaron otros pocos de millones de dólares a ver qué había pasado, por qué se les había ido eso de las manos. Hubo estudios de todo tipo, entraron los investigadores, estudios dendrocronológicos, estudios del polen, que dieron como resultado algo que sorprendió. Y es que había sido un fenómeno natural. Aquel incendio se estaba repitiendo en la zona cada 200 o 300 años. Algo de lo que no había registro, pero que ocurría. Ese es su régimen natural de incendio. Fue un fenómeno natural, insisto, porque los incendios en el entorno mediterráneo son todos un fenómeno natural. Puede no serlo la ignición, pero sí la propagación en este ámbito. Por lo tanto, los incendios son un factor ecológico, tengámoslo siempre en cuenta, natural y sostenible dentro de su régimen histórico. Fuera de este pueden convertirse, y de hecho lo hacen, en desastres que arruinen completamente los ecosistemas. Por eso quiero subrayar muy mucho esta diapositiva. Es una aseveración que me parece importante. Antes de estudiar estrategias, tácticas, técnicas, nos centramos muchas veces en cuanto hablamos de incendios, en la fase de la extinción. Antes de estudiar estrategias, tácticas, antes de estudiar extinción, me parece necesario acometer el estudio del comportamiento del fuego. Acordaros lo que decía Margaret Thatcher. Y aún antes de estudiar el comportamiento, asimilar los conceptos básicos de piroecología que nos permitan responder con rigor a preguntas como esta. Preguntas con las que me gustaría haber centrado toda mi charla porque son interesantísimas y nos hacen reflexionar mucho, pero no era el objeto hoy, que se lo apunte la organización. ¿Por qué se queman los ecosistemas? Es algo que hay que entender. ¿Cuál es la relación entre incendios y clima? ¿Por qué los incendios se distribuyen en el mundo como lo hacen? Son todo respuestas que requieren ciencia y no intuición. ¿Cómo influyen los cambios del uso del suelo en los incendios? O algo que me pareció tan peregrino la primera vez, pero que evidentemente ha generado debate, como si son realmente ignífugos los incendios. Me cogió en Nicaragua esta cuestión y me parecía una broma. Cuando llegué aquí me di cuenta que había mucha gente que se lo había tomado en serio. En fin, recordemos, porque es muy importante, que el régimen de incendios es el conjunto de características de los incendios en un área o un ecosistema determinado a lo largo de un periodo de tiempo, especialmente en lo referido a recurrencia, intensidad de fuego, severidad, estacionalidad y tipo. Si arriba donde pone incendio ponemos lluvia, la definición es la misma. Y si arriba donde pone incendio ponemos viento, sería la misma. El régimen de lluvias es aquel que son las características de las lluvias en un área de ecosistema determinado a lo largo de un periodo de tiempo, especialmente en lo referido a la recurrencia, intensidad, tipo, severidad y estacionalidad. Démonos cuenta que la definición es la de factor ecológico. El fuego como herramienta de gestión forestal siempre ha dado, no es algo nuevo, siempre ha dado muchísima utilidad a la humanidad. Por eso yo insisto en que, paradójicamente, hay que recurrir al fuego para luchar contra el incendio. Lucha contra incendios forestales, ahora entraremos en algunas de ellas un poco, en lucha contra incendios forestales, creación y recuperación de pastizales, que es uno de los usos más ancestrales del fuego, conservación de especies y espacios protegidos, fomento de la biodiversidad, lucha contra desertificación. Algunas de estos objetivos pueden parecer antagónicos con el manejo del fuego, veremos que no. Bueno, que sería una presentación en este foro sin nuestro nunca suficientemente manido triángulo del fuego. El triángulo del fuego, a mí me gusta usarlo para reflexionar sobre distintas cosas y realmente se le puede sacar mucho jugo. Tenemos todos meridianamente claro que en el entorno mediterráneo hay dos de estos lados que están sistemáticamente presentes, sobre todo en las épocas estivales, ¿no? Vamos a tener calor y, por supuesto, vamos a tener comburente. Por lo tanto, la única variable para definirnos el tipo e intensidad de los incendios es el combustible. Y además,
Estos son 3 elementos necesarios, pero no suficientes para la existencia del fuego. El combustible tiene que estar además disponible y varía en función básicamente de la humedad. Precisamente en la modificación de las condiciones del combustible se basan las generaciones de incendios que Miralles y Castelnau han definido, que pensé que a estas alturas de las jornadas ya se habrían desarrollado suficientemente. Yo me hago esa primera pregunta, ¿qué es monte? Porque la legislación forestal lleva años dándole vuelta y bueno, tenemos una cosa escrita, terreno donde vegetan especies arbóreas, arbustivas, de matorral, herbáceas, etcétera. Está bien, hay que ponerlo de alguna manera, pero mi reflexión es un poquito más amplia. Yo creo que monte es todo, absolutamente todo aquel terreno en el que el hombre no insiste o deja de insistir en mantenerlo fuera del monte. Esta es una escena de la película Soy leyenda, de Will Smith, recordaréis algunos, que después de unos años en las que ha habido una hecatombe mundial, está por la Quinta Avenida cazando antílope, hasta que un león le quita el antílope al que apunta. Bueno, pues evidentemente esto puede ser una hipérbole, pero es la absoluta realidad. Pensando en interfaz, quiero reclamar aquí el otro lado de la interfaz. Cada vez que se habla de incendios de interfaz y en muchos de estos foros pensamos, como es lógico, en el problema que puede haber en algunas zonas, sobre todo del perímetro de la península ibérica, quizás también en la zona de la Sierra de Madrid, en la que las urbanizaciones han entrado al monte, han invadido parte del monte y evidentemente al mezclarse los combustibles entramos ya no en un problema ecológico, sino en un problema social y de protección civil. Pero hay otra interfaz, no menos peligrosa, que se da en las zonas rurales. Lo tenemos en Extremadura, Castilla-La Mancha, posiblemente Castilla-León. Es aquellos núcleos que han estado poblados y que empiezan a despoblarse. Hemos tenido en Extremadura incendios de interfaz en pueblecitos en los que había 7 habitantes. Pueblos con 200 casas, con 7 habitantes, en los que parece un inmenso jardín porque, a modo de la Quinta Avenida en la película de Will Smith, ya el monte ha invadido el pueblo. Y si hay una cosa peor que un pueblo abandonado, es un pueblo semi-abandonado, porque en este segundo hay gente además que suele ser mayor, con poca movilidad, son los que se resisten a irse del sitio donde han estado. Ese es un aspecto de la interfaz que reclamo se le preste un poco de atención, porque es más típica, como digo, de nuestras zonas rurales. Vamos a empezar a hablar un ratito del fuego como herramienta de gestión forestal. No se nos olvide que es el objetivo que quiero definir, ¿de acuerdo? En prevención de incendio. En prevención de incendio, ¿el fuego cómo se usa? Pues como, evidentemente, a través de las quemas prescritas. Las quemas prescritas, que es un concepto en el que también me parece que debemos pararnos un momentito a reflexionar. No entiendo por qué se confunden quemas prescritas con quemas controladas. Cualquier uso del fuego que esté controlado es una quema controlada, pero una quema prescrita no es eso. La quema prescrita es una técnica, es una herramienta de gestión que, al igual que un médico, cuando vas con una inflamación de garganta, te manda antibióticos, antiinflamatorios, en lugar de mandarte un antipirético, pues hace una prescripción en función de los síntomas. Los ingenieros de monte, los técnicos forestales, los profesionales forestales, hemos de prescribir las quemas allí donde nos parezcan el tratamiento más eficiente. No solo por la estación, la vegetación, el suelo, el clima, sino también la economía. Dicho esto, la planificación preventiva con fuego prescrito ha de ser igual que con motosierra, a través del manejo lineal, areal, puntual del combustible, siempre, en este caso, porque lo pide la herramienta, previo estudio de los potenciales de propagación. Bueno, pues para aprender de esto también, hace un par de años, y gracias a la Fundación, nos fuimos allí donde esto viene siendo habitual, y no la excepción, como todavía. Nos plantamos en Oregón a ver cómo trabaja esta gente desde hace 50 años en la gestión forestal con fuego. Muchos de los aquí presentes
estuvimos aprendiendo, observando y trabajando con la herramienta básica de gestión, la antorcha de goteo. Aquí vemos una de nuestras cuadrillas forestales con motosierras, con motodesbrozadoras, con calabozo, cada vez menos. Pero la herramienta de gestión allí era esta. Se planifica con toda tranquilidad, se ejecuta no con menos tranquilidad una línea base a partir de la cual se define el perímetro de lo que ese día hay que gestionar. Y esta fotografía la pongo para recordarme que me resultó curioso y hasta difícil quemar regenerado. Me resultaba difícil, a pesar de que estaban los especialistas, los planificadores, los gestores, insistiendo en ello. Bueno, difícil hasta que se explica. El Pinus ponderosa, que es el que estamos tratando, tiene un turno de 200 años. Hay una rotación de quema por parcela de 10 años. A cada parcela se quema cada 10 años. En cada quema se elimina el 95% del regenerado. Se queda un 5%. Se queda un 5% cada vez que se quema. Como se quema 20 veces a lo largo del turno, se hace un 100% de regenerado. En todo un turno el regenerado se completa. Y además eliminando, y esto sí es eliminar, la probabilidad de que esa masa se queme. En ocasiones pasabas por zonas con modelos 8 y 9, zonas que dirías, bueno, pero ¿para qué vamos a quemar esto? Bueno, pues precisamente porque hasta dentro de 10 años no le toca, porque el regenerado podría generar esas continuidades horizontales y verticales y porque además está resultando enormemente eficaz. Quemas perfectamente ancladas, por supuesto, son trabajos profesionales y eso es la huella del éxito. Eso es una huella de oso. Las quemas en este terreno que estuvimos trabajando tenían distintos objetivos. Uno de ellos era preservar, mejorar y potenciar el hábitat del oso, del puma, del lobo. Y esta es la prueba de que estaba funcionando. Y además lo hacen sin complejo. Desde la seguridad que da el conocimiento. ¿Cuántos de nuestros políticos, cuántos de nuestros compañeros de monte se llevarían las manos a la cabeza a ver algo así? Pues es una metodología de trabajo. Una metodología de trabajo que además funciona. Este es otro de los momentos que me resultó más curioso y que más me hizo reflexionar. Vamos pasando por un claro y en ese claro un único árbol. A cualquier forestal español se le ocurriría, este claro hay que densificarlo. Tenemos que hacer que esta masa continúe. Bueno, pues en cada una de estas quemas, además del jefe de quema, va un representante de fauna, curiosamente otro de aves, además del de fauna, y van distintos representantes, uno de medio ambiente, otro de protección. Pues en consenso con el resto, el representante de aves nos pidió que por favor encendiéramos ese árbol. De verdad que es de estas órdenes que dices, macho, que lo haga otro, no voy a encender yo ese árbol, hasta que de nuevo te lo explican. Es necesario generar biodiversidad y la biodiversidad empiezan los insectos. Ese árbol en ese sitio, con suficiente separación, al quemarse va a atraer a un número suficiente de insectos como para que luego proliferen las aves insectívoras y a partir de ahí el resto de la cadena trófica. Hay que pensar que en este sitio, hasta hace 50 años, el desierto le estaba comiendo terreno al Pinus ponderosa, desde que se están haciendo las quemas prescritas, sobre todo a partir de unos años después de su inicio. El Pinus ponderosa le está comiendo terreno al desierto. O sea, aquí tienen meridianamente claro, con datos, el éxito de la operación. Hasta ahí de prevención. Hay mucho más que decir, porque en España hay que empezar a trabajar en ello, pero no quiero extenderme. Extinción de incendio. En extinción de incendio tendremos todos claros que los principales elementos de extinción son el fuego y el agua. Y yo me pregunto, ¿para qué nos sirve el agua en la extinción de incendios forestales? No sé si se ve suficientemente bien la imagen, pero es tremendamente significativa.
Vamos a ponerlo otra vez, que es un vídeo de 1 segundo y medio. Este aguerrido y valiente e inútil bombero está esforzándose por echar un chorro importante de agua desde una distancia relativamente escasa a una llama imposible, a un incendio virulento en el que podemos comprobar por la verticalidad de la llama que no hay viento. Toda esa intensidad se debe a la carga de combustible. Sin embargo, vemos como el chorro de agua, le vuelve directamente. Sencillamente esta intensidad genera una corriente ascendente en su entorno tan potente que no permite que el agua le llegue. Por lo tanto, yo me respondo, a lo que me pregunté antes me tengo que responder. Yo me respondo, el agua sirve para apagar incendios pequeños y rematar los grandes, pero en ningún caso en aquellos incendios de alta, ni siquiera media intensidad, ni el agua de un tendido de manguera, ni la de los helicópteros. No llega. Pensé que ya Marc habría desarrollado esta parte, entonces no voy a entrar mucho, pero sí recordar lo que antes dije. Las distintas generaciones de incendios, los incendios han ido evolucionando por generaciones en función solo de la disponibilidad, continuidad y carga de combustible. En los años 70 empezaron a ser un problema los incendios forestales. En los años 70, desde que el mundo es mundo, empezaron a ser un gran problema los incendios forestales en nuestro entorno. En los años 80 entramos en la segunda generación, en los años 90 la tercera generación, llega la cuarta generación con el concepto de interfaz, en la primera decena del siglo XX y en la segunda decena del siglo XX, donde estamos ahora, estamos en la era de los mega incendios, grandes incendios simultáneos con comportamientos extremos y con interfaz. Este es hoy nuestro problema si observamos las últimas décadas. ¿Qué tendremos en la próxima? No es un problema local. Kristen Allison, una de las mejores analistas actualmente en activo, estaba en mayo en Missoula hablando exactamente de este mismo problema. Si tenemos todos claro que los incendios forestales son abarcables hasta que uno de estos umbrales, no los tres, no dos, hasta que uno de estos umbrales se cruzan con velocidades de propagación de más de 2,5 kilómetros o altura de llama de 2,5 a 3 metros, o que el fuego se propague por copa. No hablo de cuando se queman las copas, eso no es un incendio de copa. Cuando el incendio se propaga por copa, vuelve a estar fuera de capacidad de extinción. Asumámoslo para no perder recursos ni arriesgar al personal. La única posibilidad, que tampoco el garante en esas circunstancias, es fuego técnico. Y aquí he parafraseado o he copiado la aseveración de William Shakespeare. Cuidado con la hoguera que enciendes contra tu enemigo, no sea que te chamusques a ti mismo, porque ese es el principio básico de un fuego técnico, que sea un fuego controlado siempre y en todo momento. Los usos habituales en extinción del fuego técnico son o deberían ser más habituales quizá. Hay demasiados operativos reticentes todavía por falta de entrenamiento u conocimiento. Los contrafuegos, la liquidación de áreas intermedias, muy importante. Si alguien está en un operativo y no se viene haciendo, lo recomiendo encarecidamente para evitar desagradabilísimos y difícil de explicar reproducciones. Y las quemas de ensanche para mejorar anclajes. Esos son, sí, los usos habituales. ¿No se podrían apagar estas luces? Las primeras, porque no se ve bien. Ah, vale, ok, vale, es que no se ve nada bien. Bueno, pues si al incendio se le echa agua y cuando crece se le echa más agua,
estaremos sencillamente reaccionando, y además reaccionando normalmente tarde y desproporcionadamente. La ampliación, como digo, de las viejas respuestas colapsan el sistema. Esto no es una mota de polvo, es un helicóptero de extinción. ¿Cuántas motas de polvo, helicópteros de extinción, hacen falta para apagar un incendio de esas características? Nuestros políticos vienen creyendo que es cuestión de multiplicar helicópteros. Los aquí presentes debemos tener claro que no. La nueva problemática, y estamos entrando en una nueva problemática, exige nuevos planteamientos, algunos de los cuales se están presentando continuamente, hay que atenderlos. Hace poco hemos presentado este trabajo sobre prescripción de quemas, también en extinción planificada. Extinción planificada mediante sacrificio de quemas en masas indefendibles, un trabajo presentado en la Universidad de Córdoba y que también quiero traer a colación. Es una nueva idea. Lo que hay es que traer idea, lluvia de ideas. Hemos dicho que el agua no sirve, vamos a pensar en el fuego. No siempre nos da tiempo a imaginar, diseñar un buen contrafuego. Ya querríamos tenerlo siempre, pues hagámoslo en tiempo de paz. Tiempo de paz en incendios forestales es la temporada en la que no hay, temporada de peligro bajo. ¿De qué se trata esta nueva idea? Pues sencillamente esto, de confinar los incendios con potencial de gran incendio o mega incendio en la cuenca de propagación donde surjan, muy especialmente en aquellas masas de difícil accesibilidad, fuertes pendientes o gran acumulación de combustible. ¿Cómo se hace eso? Pues como esto es nuevo, alguien lo mejorará, pero de momento hemos pensado que dividiendo el terreno en cuencas de propagación natural, que coinciden con las cuencas hidrológicas, con las microcuencas hidrológicas. Sencillamente vamos a preparar lo que me gustaría tener en caso de incendio, si soy el director de extinción, que es una línea segura, perimetral, lo que llamamos una línea de control. Vamos a preestablecerla en estos terrenos para, en caso de incendio de características con potencial fuerte, poder recurrir, eso sí, después del primer intento, del primer medio, a la quema completa para llegar a esto. Este trabajo en concreto, como ejemplo, para iniciarlo, se hizo en los Pinares de Granadilla, son 5.000 hectáreas, en los que se ha diseñado, de momento de forma teórica y sobre el papel, la división en cuencas de propagación para planificar la posible extinción a base de sacrificio de quema. Son 5.000 hectáreas que dan entrada a distintos valles y suman 35.000 hectáreas. Estamos hablando de quemar cuencas de entre 80 y 1.000 hectáreas para evitar mega incendios de 35.000. Os dije antes que os iba a hablar un poquito de Nicaragua. Me parece un caso tremendamente curioso, precisamente por el extremo de sus condiciones. Nicaragua no han tenido, en Centroamérica, no han tenido básicamente problemas de incendio porque es un país bastante húmedo, tienen una selva húmeda con una parte superior de pinus ocota. Los incendios no han sido casi nunca un problema hasta que el cambio climático, hasta que el calentamiento global ha empezado a bajar los incendios de cota, a meterlos en la selva y a arruinar sistemáticamente a un montón, no ya de familias, sino de tribus enteras. Por eso hace unos años nos pidieron a través de un organismo de ayuda internacional que echásemos una mano para el diseño de un plan integral de lucha contra incendios. No hacía falta hasta ese momento, no se lo habían planteado, ahora sí empieza a ser un problema. Y allá que me fui, dediqué las 3 primeras semanas a ver qué hacían, cómo lo hacían, qué tenían. Y me di cuenta de que el uso del fuego, el manejo del fuego era tremendamente habitual, como por otra parte lo fue en nuestros territorios hace 100 años, hace 80 años.
Ay, qué pena que no se ve bien. Ellos definen perfectamente lo que quieren quemar en cada ocasión y son también microcuencas y consiguen, no se ve bien, consiguen paisajes tan interesantes como estos, interesantes, productivos, sostenibles. ¿Qué hacer entonces cuando una región necesita actuar contra los incendios forestales y tiene recursos cero? O mejor dicho, cero recursos materiales, cero recursos económicos, pero un inmenso potencial en recursos humanos. Lo que tienen son en torno a 1.000 a 3.000 voluntarios por municipio, pero nada más. Ellos han manejado el fuego, todos tienen un machete y a partir de ahí diseñemos. Estos son, parecen muchos, realmente son solo los jefes de cada brigada de voluntarios, a los que estábamos dando una cierta formación, en primer lugar, sobre comportamiento del fuego y luego sobre estrategias y tácticas. Bueno, también hicimos prácticas. Los alumnos del máster que han pasado por mis clases de organización y gestión de la emergencia seguramente les suena este ejercicio. Empezamos a hacerlo allí y realmente conciencia sobre la necesidad organizativa. También hicimos prácticas de línea de defensa, de línea de hospié. Por supuesto, las prácticas se hacen con el mismo EPI que utilizan en los incendios y el mismo tipo de voluntariado. Allí no hay ninguna posibilidad de conseguir cascos, de conseguir botas para el personal, de conseguir mucho menos helicópteros de extinción, brigadas especializadas, ni siquiera camiones. Allí lo que hay es muchísimo voluntario con un machete y la experiencia de generaciones en el uso del fuego. Por lo tanto, blanco y en botella. Solo se podía hacer una cosa, formarles en el uso del fuego, no solo para la gestión de pastizales y del territorio, sino también para la extinción de incendios forestales, y es de lo que se trató. Bueno, volvamos a España. Creación, también seguimos con el fuego como herramienta de gestión forestal. Trato de poner algunos ejemplos. Creación, recuperación y mantenimiento de pastizales naturales. Pues aquí traigo un poco a colación la aventura extremeña, donde llevamos años intentándolo, y el año pasado también, gracias al apoyo de la Fundación Pau Costa, que no de la Administración extremeña, estuvimos por fin haciendo las primeras quemas de gestión en Extremadura. Unas quemas de gestión que hoy día se utilizan en la asignatura de quemas prescritas del máster. Como ejemplo, una quema en Anillo, que a fin de cuentas vino a demostrar la posibilidad real de utilizar el fuego en aquellos territorios que lo están pidiendo a grito. Este monte, el Monte Sierra del Osar, albergó hace menos de 40 años unas 12.000 cabezas de ganado. Hoy hay 600 y pasan hambre, sencillamente porque lo que antes eran pastizales, tratados sistemáticamente con pequeñas quemas, pues desde que las políticas de lucha contra incendios erradicaron el fuego del territorio y además lo proscribieron, pues se ha visto invadido de un matorral intransitable absolutamente y, por supuesto, nada pastable. Ese fue el resultado de esta primera quema, de estas primeras 26 hectáreas que se gestionaron con fuego. Está perfectamente datado porque la Universidad de Córdoba, el laboratorio que dirige el doctor Rodríguez y Silva, hizo un estudio fantástico y detalladísimo del resultado de esta quema. Se quemó el 100% del combustible fino muerto y en torno al 60% del combustible vivo inicialmente. Después de ese combustible vivo ha muerto en torno al 80% y hoy es una pequeña isla para el macho montés. Una pena que no se pueda volver a repetir la quema, porque entonces esa isla se convertiría en un vergel. La paradoja del fuego, por tanto, consiste en la necesidad de recuperar el fuego. Veamos, a partir de los años 60 empiezan a despoblarse nuestros montes y si se despueblan desaparece ganado.
dejan de roturarse y por lo tanto de generarse discontinuidades en nuestro territorio. Al mismo tiempo llega la electricidad, se populariza la electricidad. Ya no dependemos, como hasta entonces, desde que el hombre es hombre, de la biomasa para la vida humana, para calentarnos, para cocinar. Por lo tanto, esa biomasa se acumula en el monte y por si fuéramos pocos, parió la abuela. Y con campañas como la que hemos visto antes y políticas de extirpación del fuego, de erradicación del fuego, se viene a sumar a las circunstancias anteriores, haciendo unas verdaderas piras en nuestros montes. La paradoja es que no hay dinero en los presupuestos generales del Estado para tener los montes, crear esas discontinuidades en los montes que impidan estos grandes incendios. La única herramienta que a mí se me ocurre es volver al uso del fuego, promocionarlo, promoverlo desde la ciencia, promoverlo desde las administraciones y, por supuesto, basados en las experiencias propias y ajenas. Greenpeace es la organización ecologista más relevante o escuchada del mundo. En el informe anual que Greenpeace hace sobre las campañas de incendio, este de 2014, que se ha publicado hace 20 días, recogen estas palabras. La superficie total sobre la que habría que actuar anualmente debería ser muy superior a la actual. A falta de más y mejor gestión forestal, aprovechamiento de biomasa, ganadería extensiva, lo que venimos diciendo por la evolución social, el fuego parece ser la herramienta posible si queremos incrementar la eficiencia en la reducción de los devastadores grandes incendios, que serán cada vez más frecuentes en las próximas décadas debido al cambio global, yo añadiría, y a la acentuación de las condiciones sociales. Que esto lo haga Greenpeace para mí ha sido una enorme satisfacción. Además, cita en su último párrafo a Marc Castelnau como autor de la idea de la paradoja de la extinción y abraza planteamientos tan interesantes como el profesor José Ramón Alvarado, creo que es, de la Universidad de La Laguna, profesor de Ecología, donde hace un par de años, ante los incendios, explicaba que son un factor ecológico y que tan malo es el año que no se quema nada como el año que se quema mucho. Como todo factor ecológico, hablemos de nuevo de la lluvia o del viento, que son los más fácilmente reconocibles, el año que no llueve nada es un año desastroso para la producción forestal y sobre todo agrícola. El año que llueve demasiado es un año desastroso, precisamente por las pudriciones y también por la producción. El buen año hidrológico es donde llueve la media según ese clima. Pues el buen año de incendios forestales es donde se quema la media según ese clima. Evidentemente estoy hablando desde un punto de vista ecológico. La parte de protección civil, la parte de la seguridad del ciudadano es tema independiente. Por lo tanto, y esto ya es una sugerencia o un ruego a todos los presentes, convirtámonos en embajadores, todos los que aquí estamos, convirtámonos en embajadores, seamos embajadores de la concienciación social por medio de una educación ambiental basada en el conocimiento y no en los prejuicios. Yo soy el primero que se crió con la cancioncita de Todos contra el fuego, o la intuición. Promovamos la legislación necesaria para evitar arbitrariedades, como las que todavía rigen en muchas comunidades autónomas, inercias e intolerancia en el uso del fuego y la prevención inteligente de los incendios sostenibles, la prevención de los incendios insostenibles, que son aquellos que están fuera, como decíamos, del rango natural de incendio. No puedo dejar de recomendar una magnífica charla del doctor Serrada que hizo en la Escuela de Montes de Madrid hace menos de un año. Tengo su permiso para distribuirla, no así para publicarla, por lo tanto, quien la quiera puedo facilitársela, que tituló ¿Para qué sirve un ingeniero forestal? Saber, querer y poder, o ¿para qué sirve un ingeniero forestal? Porque si queremos hacer bien las cosas, amigos míos, no es suficiente con querer y poder.
por mucho que se quiera y tengas la oportunidad, si no nos basamos en el conocimiento científico, poco podremos hacer. Porque si sabemos cómo hacerlo y podemos cómo hacerlo, pero no tenemos la voluntad, por desidia, por las condiciones laborales, por las condiciones económicas, tampoco vamos a ningún lado. Porque si sabemos y queremos, tendríamos que crear las condiciones para poder. Y para saber hay metodologías, hay formas y hay cauces. Es importante formarse. Cada vez más se están publicando en España libros muy especializados, libros de altísimo contenido científico. Tenemos la suerte de que aquí podéis adquirir un par de los más novedosos y actualizados. Y además contamos con el Máster Interuniversitario de Incendios Forestales, primera iniciativa en Europa de formación específica de ingenieros. Daos cuenta que los presupuestos forestales del Estado en España van dedicados en un 80 y tantos % a los incendios forestales, a la prevención, a la extinción y a la restauración de zonas incendiadas. Y aunque la sociedad nos reconoce a los técnicos forestales, al ingeniero forestal, como los profesionales adecuados para esa gestión, realmente hasta hace muy poco se salía con muy poca base en cuanto a incendios forestales de las escuelas. Muchos de vosotros habéis tenido una asignatura o unos temas dentro de una asignatura, cuando realmente luego es desproporcionada la dedicación presupuestaria. Hay que aprovechar esta iniciativa para titularnos y formarnos en la especialidad de incendios forestales. Porque para saber y querer hay iniciativas tan loables como la que hoy nos ha traído aquí, la Fundación para la Ecología y el Manejo del Fuego, que lleva el nombre de nuestro amigo Pau, que ha estrenado hace muy poco una línea editorial de la que tenemos ya un par de frutos y espero que haya al menos otros 2 en un muy corto plazo de tiempo, de altísima calidad técnica, y está haciendo una labor fundamental de promoción, de divulgación, basada siempre en la ciencia y la experiencia. Y además es facilísimo acceder y pertenecer a ella, o al menos sumarse a esas iniciativas. Y porque para hacer posible la voluntad de hacer desde el conocimiento, estáis, cada uno de vosotros, estamos, no os quepa la menor duda, en la generación que está gestando la ingeniería del fuego. ¿Qué estáis haciendo cada uno de vosotros? Venga, gracias.